Saludos comunidad. Hoy les traigo un nuevo video con relatos verdaderamente aterradores que no los dejarán dormir. Si les gusta de los relatos, dejen su like, suscríbanse al canal, porque estos relatos lo merecen, y comenten desde qué lugar del mundo nos están viendo. El trabajo consistía en levantar un plano detallado de varios terrenos que una compañía grande quería comprar para expandir sus cultivos de aguacate. Eran parcelas grandes, la mayoría sembradas de maíz en ese momento. Me asignaron una zona específica, un conjunto de parcelas que sumaban bastantes hectáreas, cerca de un pueblo pequeño cuyo nombre no recuerdo y tampoco creo que importe. Me alojé en una pequeña posada en ese pueblo. Era un lugar tranquilo, de esos donde la vida pasa a otro ritmo. Polvo en las calles, casas de adobe y techos de teja, gente amable pero reservada. Mi rutina era simple. Me levantaba temprano, desayunaba algo rápido en el único lugar que servía comida a esa hora, llenaba mi termo con café y me iba en la camioneta de la empresa hacia los campos. El encargado de los terrenos, un señor mayor llamado Ciro, me acompañaba los primeros días para mostrarme los linderos exactos. Era un hombre de pocas palabras, con la piel curtida por el sol. Conocía esa tierra como la palma de su mano. Después de un par de días, ya me ubicaba solo. Y él simplemente me encontraba al final de la jornada para cerrar alguna tranquera o asegurarse de que todo estuviera en orden. El trabajo en sí es monótono. Montar la estación total, tomar puntos de referencia. Caminar con el prisma GPS, tomar notas. Pasaba horas bajo el sol, rodeado únicamente por el sonido del viento moviendo las hojas secas del maíz y el zumbido de los insectos. Los maizales eran altos, muy altos. Cuando te metías en ellos el mundo exterior desaparecía. Solo veías pasillos y más pasillos de tallos verdes y amarillos y el cielo azul encima. El calor era intenso durante el día. Hacia las 5 o 6 de la tarde, el sol empezaba a bajar y el aire se refrescaba un poco. Era el mejor momento para trabajar, la luz era perfecta y la temperatura, más soportable. Solía quedarme hasta que la luz ya casi no era suficiente para ver a través del visor del teodolito. El silencio en esos momentos era distinto, más denso. El sonido de los grillos empezaba a subir de volumen. Y las sombras se alargaban de una forma extraña entre los surcos. Fue en una de esas tardes cuando vi algo por primera vez. Estaba terminando de levantar una sección en el lindero oeste, el más alejado del camino principal. El sol ya se había ocultado tras una pequeña loma y el cielo tenía esos tonos naranjas y morados. Estaba guardando el equipo cuando a lo lejos, al final de un surco larguísimo, vi una figura. Estaba a unos 200 o 300 metros. Parecía una persona simplemente parada. No se movía. Al principio pensé que era Ciro, que había venido a buscarme. Le grité, pero no hubo respuesta. La figura seguía inmóvil. La distancia y la poca luz no me permitían distinguir detalles. Solo una silueta oscura contra el fondo del maizal. Pensé que quizás era algún otro trabajador del campo. Aunque era raro ver a alguien a esa hora. No le di más importancia. Terminé de guardar todo en la camioneta y me fui. Al día siguiente, todo normal. Sol, calor, trabajo. No pensé en lo de la tarde anterior. Pero cuando el sol empezó a bajar de nuevo, mientras trabajaba en una parcela contigua, volví a ver la figura.
Esta vez estaba un poco más cerca, quizás a 150 metros. De nuevo, completamente quieta, entre dos hileras de maíz. Me detuve y la observé con más atención. Parecía una mujer por la forma, aunque no podría asegurarlo. Llevaba algo que parecía un vestido largo o una túnica. Estaba de pie mirando en mi dirección. Sentí una ligera incomodidad, como cuando te sientes observado. Usé el zoom del visor de la estación total para intentar verla mejor, pero la imagen temblaba mucho sin el trípode y la luz era escasa. Solo conseguí ver una mancha borrosa. Aparté la vista. Me concentré en mi trabajo. Y cuando volví a mirar unos minutos después, ya no estaba. Me quedé un rato mirando el lugar donde había estado, esperando ver algún movimiento entre las plantas, pero no vi nada. El viento soplaba y las hojas se movían, nada más. Me dije a mí mismo que era una tontería, que seguramente era alguna persona del pueblo dando un paseo. Los días siguientes la vi varias veces más, siempre al atardecer, siempre a la distancia, siempre inmóvil. Nunca en el mismo sitio, pero siempre dentro del área donde yo estaba trabajando. Empecé a sentir una especie de rutina extraña. Llegaba la tarde. El cielo cambiaba de color y yo, inconscientemente, empezaba a buscarla con la mirada entre los surcos. A veces aparecía, a veces no. Cuando lo hacía, sentía una mezcla de curiosidad y una inquietud que no sabía de dónde venía. No era miedo. Era más bien una sensación de que algo no encajaba. La quietud de esa figura era lo que más me perturbaba. No era la quietud de alguien que descansa o espera. Era una inmovilidad absoluta, como la de una estatua. Una tarde le comenté a Ciro, de la forma más casual que pude. Mientras cargábamos unas estacas en la camioneta, le dije, he visto a una mujer un par de veces por aquí al caer la tarde, a lo lejos. ¿Vive alguien cerca? Ciro no dejó de hacer lo que estaba haciendo. Siguió amarrando las estacas con una cuerda, sin mirarme. Después de un silencio que se me hizo largo, dijo en voz baja, hay gente que camina. No dijo más. Su tono no invitaba a seguir con la conversación. Decidí no insistir. Si para él era normal, para mí también debía serlo. Una semana después, las cosas cambiaron un poco. Estaba trabajando cerca de un pequeño canal de riego seco. Era una zona donde el maíz no había crecido tan alto. Mientras caminaba por el borde del canal, pisé algo que rodó bajo mi bota. Me agaché a ver qué era. Era una mazorca de maíz. Pero era extraña. Era completamente negra. No de un color morado oscuro, como algunas variedades que conocía. Era negra como el carbón y tenía un brillo opaco, casi como si estuviera pulida. Los granos eran pequeños y estaban perfectamente alineados. La cogí. Pesaba más de lo normal y estaba fría al tacto, a pesar del calor que todavía guardaba la tierra. Me pareció curiosa, una rareza botánica. La guardé en el bolsillo de la chaqueta para enseñársela a alguien después. Pero con el trabajo y el cansancio, se me olvidó por completo. Esa misma tarde, la volví a ver. Estaba más cerca que nunca. A menos de 100 metros. La luz era todavía decente, así que pude ver algunos detalles más. La figura era, efectivamente, la de una mujer. Llevaba el pelo largo y oscuro y su ropa parecía estar mojada o sucia, pegada al cuerpo. Estaba descalza.
Sus pies se hundían ligeramente en la tierra suelta del surco. Pero lo más raro era su piel. Parecía estar cubierta de una capa de barro oscuro y húmedo. De la cabeza a los pies. No era suciedad de trabajar en el campo. Era una cobertura uniforme, como si se hubiera bañado en lodo. Estaba de perfil y en sus manos sostenía algo. No podía ver qué era. Se quedó así, inmóvil, durante varios minutos. Yo me quedé mirándola, sin saber qué hacer o qué pensar. No sentía que me estuviera mirando directamente. Su cabeza estaba ligeramente girada hacia un lado. Luego, muy lentamente, se agachó y desapareció entre las plantas de maíz. Esperé, pero no volvió a aparecer. A partir de ese día la sensación de inquietud empezó a crecer. El trabajo, que antes me resultaba monótono pero tranquilo, se volvió tenso. Cada vez que el sol empezaba a bajar, sentía una presión en el pecho. Me encontraba constantemente mirando por encima del hombro, escudriñando entre los pasillos de maíz. Empecé a oír cosas, murmullos, un sonido muy bajo, como el de alguien rezando en voz muy baja. Al presentarme, principio lo atribuía al viento. El sonido que hace el aire al pasar por miles de hojas secas puede ser engañoso. Puede parecer voces, pero el sonido era rítmico, constante. Y no siempre coincidía con las ráfagas de viento. A veces en momentos de calma total, lo oía. Era un susurro monótono en un idioma que no entendía. No eran palabras en español. Una tarde, me obligué a quedarme más tiempo de lo normal. Quería terminar una sección complicada y no dejarla para el día siguiente. La luz se fue casi por completo y tuve que usar la linterna frontal para guardar las últimas cosas. El aire se había enfriado notablemente. El silencio era casi total. Ya no se oían ni los insectos. Solo el sonido de mis propios pasos y mi respiración. Fue entonces cuando olí algo. Un olor extraño. Era un olor a tierra mojada, a lodo de río. Pero mezclado con algo más. Algo vagamente dulce, como a flores pudriéndose. Era un olor denso, que se pegaba en la parte de atrás de la garganta. Venía de entre el maizal. Y entonces oí el murmullo de nuevo. Esta vez estaba cerca. Muy cerca. Sonaba como si viniera de la hilera de plantas que estaba justo a mi lado, a un par de metros de distancia. Me quedé helado. Apagué la linterna frontal. Mi corazón empezó a latir muy rápido. Me agaché lentamente, intentando hacer el menor ruido posible. Me asomé entre dos tallos de maíz. La oscuridad era casi total, pero la luna empezaba a salir y su luz pálida se filtraba entre las hojas. Y la vi. Estaba a no más de 10 metros de mí. Era ella. Estaba de rodillas en el suelo. La capa de barro cubría todo su cuerpo, brillando débilmente bajo la luz de la luna. Su pelo largo y oscuro también embarrado le caía sobre la cara. No podía verle el rostro. En sus manos sostenía una mazorca de maíz. Era negra, idéntica a la que yo había encontrado días atrás. La sostenía con una especie de reverencia y estaba murmurando. Eran los sonidos que yo había estado oyendo, una letanía suave, rítmica, en ese idioma desconocido. Eran sílabas guturales y suaves al mismo tiempo. No sonaba como una conversación ni como un canto. Sonaba como una oración muy antigua, repetida 1.000.000 de veces. Mientras la observaba, aguantando la respiración,
vi algo que me heló la sangre. Algo goteaba de su cara, aunque no podía ver sus ojos. Eran gotas oscuras que caían lentamente por sus mejillas de barro, una tras otra. Caían al suelo seco y polvoriento, y donde cada gota caía, la tierra se oscurecía, formando un pequeño círculo húmedo. No hacía ningún otro movimiento. Solo estaba arrodillada murmurando su oración, sosteniendo la mazorca negra y llorando esas gotas oscuras. No sé cuánto tiempo me quedé allí agachado mirándola. Podrían haber sido segundos o minutos. El tiempo pareció detenerse. El olor a tierra húmeda y a podredumbre era muy fuerte. Sentí un impulso de salir corriendo, de gritar. Pero no podía moverme. Estaba paralizado. No por el miedo en el sentido clásico. No sentía que estuviera en peligro físico. Era la escena en sí. Era tan profundamente extraña, tan fuera de lugar, tan incomprensible, que mi cerebro no sabía cómo procesarla. Finalmente, algo dentro de mí reaccionó. Empecé a retroceder muy lentamente sin hacer ruido, paso a paso sin darle la espalda. Mis pies tropezaban con los terrones de tierra. Mi respiración era ruidosa en el silencio de la noche. Ella no se movió. Siguió en su trance, arrodillada, murmurando, llorando sobre la tierra. Cuando estuve a una distancia que consideré segura, me di la vuelta y caminé lo más rápido que pude, sin correr, hacia la camioneta. No miré atrás. Llegué al vehículo. Abrí la puerta con manos temblorosas. Entré y puse los seguros. Me quedé sentado en la oscuridad durante un buen rato, con el motor apagado, solo escuchando el latido de mi propio corazón. Finalmente, arranqué y me fui de allí, levantando una nube de polvo en el camino de tierra. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, con la imagen de la mujer arrodillada grabada en mi mente. El sonido de sus murmullos. El olor de la tierra mojada. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Recogí mis cosas de la posada. Llamé a mi jefe en la ciudad. Le dije que había tenido un problema con el equipo GPS, que los datos de los últimos días no eran fiables y que necesitaba volver a la oficina para recalibrarlo todo. Era una mentira, pero fue lo único que se me ocurrió. Me dijo que estaba bien, que me tomara el resto de la semana si era necesario. No hice preguntas. Cargué todo en la camioneta y me fui del pueblo. No me despedí de Ciro. No quería hablar con nadie. Solo quería irme. Mientras conducía por la carretera, alejándome de aquella zona, metí la mano en el bolsillo de la chaqueta que había usado el día anterior. Y ahí estaba, la mazorca negra que había encontrado. La saqué. A la luz del día parecía aún más extraña. Era pesada y fría. Por un impulso bajé la ventanilla y la arrojé con todas mis fuerzas hacia el campo. La vi dar un par de vueltas en el aire y desaparecer entre la vegetación. Nunca volví a ese proyecto. Mi empresa asignó a otra persona para que lo terminara. Nunca conté a nadie lo que vi. ¿Qué iba a decir? Que vi a una mujer cubierta de barro llorando en un maizal en mitad de la noche. ¿Me habrían tomado por loco o pensarían que estaba inventando excusas para no trabajar? A veces cuando llueve y siento ese olor a tierra mojada, me acuerdo de todo. No tengo ninguna explicación para lo que vi.
No sé si era una persona real con algún tipo de problema mental o si era parte de algún ritual local que desconocía. No sé qué era el idioma que hablaba, ni por qué la mazorca era negra. No busco explicaciones sobrenaturales. Mi mente es bastante lógica y siempre busca la causa más probable. Pero para esto no la tengo. Simplemente relato los hechos como los viví y los recuerdo. Fue una experiencia que me dejó una marca. Una sensación de haber visto algo que no debía ver. Algo que pertenece a la tierra y a la noche. Y que yo, con mis aparatos de medición y mis planos, simplemente interrumpí por un breve momento.